El cielo de Sao Paulo amanecía gris, cubierto por una neblina espesa que se aferraba a los cipreses del cementerio Jardim da Paz. El aire tenía ese olor húmedo y silencioso de los lugares donde el tiempo parece detenerse. Helena Brandão detuvo su auto negro frente a la entrada principal y por un instante dudó. Sus manos, cubiertas por guantes de cuero fino, temblaban levemente sobre el volante. Habían pasado 11 años desde la última vez que estuvo allí, y sin embargo, la herida seguía abierta como si hubiera sido ayer. Llevaba consigo un ramo de lirios blancos, las flores que Daniel amaba cuando era niño. Recordaba aún cómo él corría por el jardín de la mansión, con los zapatos embarrados y la risa desbordando por todos los rincones. Lirios para mamá porque huelen a cielo, solía decir. Ahora, esas mismas flores pesaban en sus manos como si cargaran toda la culpa acumulada de una madre que no supo estar presente cuando más la necesitaban. Mientras caminaba entre las lápidas, el sonido de sus tacones resonaba débilmente sobre la piedra. Su respiración era lenta, casi contenida, y cada paso la acercaba no solo al sepulcro de su hijo, sino también al pasado que había intentado enterrar con él. La muerte de Daniel no solo le arrebató al hijo que amaba, sino también el sentido de familia, el amor, la fe en cualquier cosa que no fuera el dinero o la apariencia. Había pasado los últimos años viajando, comprando empresas, donando sumas inmensas a fundaciones que no conocía. Todo para no mirar atrás. Pero esa mañana algo cambió. Quizás fue una pesadilla, quizás una sensación o simplemente el peso del silencio. Lo cierto es que Helena necesitaba regresar. El cementerio estaba casi vacío. Solo un jardinero al fondo regaba un macizo de rosas, ajeno al dolor que se respiraba allí. Cuando llegó al área donde descansaban los Brandão, Helena detuvo su paso. Algo era distinto, muy distinto. Desde lejos percibió voces infantiles, risas suaves, un murmullo que contrastaba con el silencio de aquel lugar. Frunció el ceño tratando de entender. Frente al mármol blanco de la tumba de Daniel, había una mujer joven arrodillada, y junto a ella 2 niños pequeños, casi idénticos. Los 3 estaban en silencio ahora, como si oraran. Helena se quedó inmóvil observando. La mujer vestía de forma sencilla, jeans, una blusa de lino y el cabello recogido en una trenza desordenada. Tenía una belleza serena, natural, de esas que no buscan atención. Los niños, por su parte, llevaban camisetas iguales, con pequeñas manchas de tierra en las rodillas. Uno de ellos sostenía una flor amarilla y el otro un dibujo hecho con crayones. Helena sintió un nudo en la garganta, no solo por la ternura de la escena, sino por la extraña sensación de cercanía que le producía. Esos niños. Había algo en su manera de mirar, en el brillo de sus ojos, que le resultaba inquietantemente familiar. La mujer se inclinó y susurró algo que el viento casi se llevó, pero Helena alcanzó a escuchar una palabra. Daniel. El nombre cayó como una piedra en su pecho. Su hijo. Sintió que el corazón le golpeaba con fuerza. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué pronunciaba el nombre de Daniel con tanta devoción? Una corriente de celos, confusión y miedo la atravesó. Por un momento, pensó en marcharse, pero sus pies no obedecieron. Los niños colocaron las flores sobre la lápida, y uno de ellos dijo con voz temblorosa, «Mamá, ¿tú crees que el tío Daniel puede oírnos desde el cielo?» Helena se llevó la mano a la boca. «Tío Daniel». La frase resonó dentro de ella con una mezcla de alivio y desconcierto. «¿Tío? ¿Por qué tío?» La mujer no respondió de inmediato. Cerró los ojos, acarició la cabeza del niño y murmuró, «Sí, mi amor. Él siempre los escucha». Helena sintió una punzada profunda. No recordaba la última vez que alguien habló de su hijo con tanta ternura. Desde su muerte, todos lo habían reducido a un recuerdo doloroso, a una foto enmarcada o a un apellido perdido. Pero aquella desconocida hablaba de él como si todavía existiera. El viento levantó un poco de polvo, y el sonido de las hojas secas arrastrándose por el suelo la hizo volver en sí. Dio un paso hacia adelante con cautela. Quería acercarse, preguntar quién era, por qué estaba allí. Sin embargo, una parte de ella temía la respuesta. Los niños se abrazaron a su madre y juntos guardaron unos segundos de silencio frente al nombre grabado en piedra. Daniel Brandão, 1989-2014.
La mujer pasó la mano sobre las letras con una delicadeza que solo nace del amor verdadero. Elena sintió los ojos humedecerse. ¿Qué hace esta mujer aquí? Porque siente tanto cariño por mi hijo, pensó. De pronto uno de los gemelos levantó la vista y la vio. Sus ojos eran grandes, claros, del mismo tono verde miel que Daniel tenía de niño. El pequeño sonrió sin miedo como si la conociera. «Mamá, hay una señora mirando», dijo el niño con inocencia. La mujer giró la cabeza. Sus miradas se cruzaron por un instante que pareció eterno. La joven se puso de pie, confundida, mientras los niños se sujetaban a sus manos. Elena respiró hondo, intentando mantener la compostura, pero el temblor en su voz la traicionó. «Perdón, no quise interrumpir. Solo vine a visitar a mi hijo». La mujer la observó con sorpresa y un dejo de nerviosismo. «¿Su hijo?», preguntó bajando la mirada hacia la tumba. Elena asintió lentamente. «Sí, Daniel». El silencio se apoderó del lugar. La mujer pareció quedarse sin aire. Los gemelos, confundidos, miraron a una y otra sin entender. Elena sostuvo el ramo con fuerza. La duda y el presentimiento la desgarraban por dentro. No sabía quién era esa mujer, pero algo le decía que esa visita al cementerio estaba a punto de cambiar su vida para siempre. Si esta historia te conmovió desde el comienzo, suscríbete al canal y acompáñanos en esta emocionante travesía llena de secretos, amor y redención. El silencio que siguió al encuentro entre Elena y la joven parecía tener peso. El aire estaba cargado de algo que ninguna de las dos sabía cómo nombrar. La mujer, todavía de pie junto a la lápida, miró a Elena con una mezcla de respeto y nerviosismo, como si no supiera si debía disculparse o marcharse de inmediato. «Lo siento», dijo finalmente con voz baja. «No sabíamos que vendría hoy». Elena intentó sonreír, aunque su gesto resultó forzado. «No hay nada que disculpar». Sus ojos bajaron hacia los niños. «¿Ellos son tus hijos?». La joven asintió y acarició la cabeza de uno de los pequeños. «Sí, son mis gemelos». Elena los observó más detenidamente. Eran casi idénticos, cabello castaño, piel clara y esos ojos que parecían mirar más allá de las palabras. Sentía un hormigueo en el pecho cada vez que los veía. Había algo profundamente familiar en ellos, algo que no lograba comprender, pero que la inquietaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz más suave. «Isadora», respondió la joven. «Isadora Ferreira». El nombre no le decía nada, pero su tono, sí, tenía un matiz de tristeza que solo quien ha amado y perdido conoce. Elena respiró hondo. No quería parecer invasiva, aunque la curiosidad le quemaba por dentro. «¿Conociste a mi hijo?». Isadora dudó. Su mirada se desvió hacia los niños, que jugaban con unas piedritas cerca del camino. Finalmente murmuró: «Sí, lo conocí, solo eso». Dos palabras que despertaron un torbellino en la mente de Elena. ¿Quién era esta mujer para Daniel? ¿Una amiga? ¿Alguien del trabajo? ¿Por qué viene con sus hijos al cementerio? Intentó mantener el control, pero su voz tembló ligeramente al hablar. «Disculpa mi pregunta, pero ¿por qué traes a tus hijos al sepulcro de Daniel?». Isadora pareció tensarse, como si aquella pregunta tocara un punto sensible. Bajó la vista y contestó con honestidad: «Porque ellos lo quieren». Elena frunció el ceño. «¿Cómo dices?». La joven acarició el hombro de uno de los niños, que ahora la observaba con atención. «Les hablo de él. Les digo que fue una persona buena, que ayudaba a todos, que tenía un corazón enorme. Les enseño a recordarlo como alguien que merece respeto». Elena sintió un nudo en la garganta. Nadie hablaba de Daniel así desde su muerte. La mayoría lo había convertido en un tema prohibido, un recuerdo que dolía demasiado para pronunciar. Sin embargo, aquella mujer hablaba de él con ternura, como si lo mantuviera vivo en su memoria. Uno de los gemelos se acercó y, con la inocencia que solo los niños poseen, le preguntó a Elena: «¿Usted conoció al tío Daniel también?». Elena contuvo el aliento. «¿Tío Daniel?». Otra vez esa palabra. Algo en su interior gritaba que había más de lo que se veía. Se inclinó levemente hacia el pequeño. «Sí, cariño. Él era mi hijo». El niño abrió los ojos, sorprendido, y miró a su madre. «Mamá, ¿ella es la mamá del tío Daniel?». Isadora se arrodilló frente a los niños.
visiblemente incómoda. Sí, amor. Ella es la abuela de Daniel. Los niños parecían fascinados. Uno de ellos extendió su mano hacia Elena con una sonrisa sincera. Mucho gusto, señora. Yo me llamo Rafael, y él es Gabriel. Elena estrechó la pequeña mano con suavidad. Mucho gusto, Rafael. Y Gabriel. Los nombres rodaron por su lengua, como si los hubiera dicho antes. Los gemelos rieron ajenos a la tensión entre las dos mujeres. Jugaron con las flores caídas, se persiguieron un poco entre las lápidas, y Elena los observó en silencio, sintiendo cómo una mezcla de ternura y desconcierto le oprimía el pecho. Isadora parecía querer irse. Miraba el reloj, recogía la mochila de los niños, evitaba la mirada de Elena. Pero antes de marcharse, ésta se atrevió a hablar. ¿Vendrás otra vez? La joven dudó. No lo sé. Solemos venir de vez en cuando los niños lo piden. Elena bajó la vista. Su voz salió en un susurro. Es bonito que aún lo recuerdes. Isadora apretó los labios sin saber qué decir. Finalmente se inclinó levemente en señal de respeto. Su hijo fue alguien muy importante, señora Brandao. No todos lo entendieron en su momento. Elena sintió que esas palabras se le clavaban en el alma. Quiso preguntar más, pero algo en el tono de Isadora le indicó que no debía insistir. Gracias por cuidar de su memoria, dijo al fin. La joven asintió, tomó las manos de los niños y comenzó a alejarse. Los pasos se perdieron entre los árboles y por un momento el silencio volvió a apoderarse del lugar. Elena permaneció allí, inmóvil, observando cómo las tres siluetas se desvanecían en la distancia. Sus pensamientos se agolpaban, caóticos. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué conocía tanto a Daniel? ¿Y por qué esos niños, con esa sonrisa idéntica a la de su hijo, la miraban con tanta confianza? Cuando se quedó sola, dejó caer el ramo de lirios sobre la tumba. El perfume de las flores se mezcló con el aire húmedo, y una lágrima rodó por su mejilla. No sabía si era tristeza, esperanza o miedo lo que sentía, tal vez un poco de todo. Se quedó allí largo rato, tratando de encontrar sentido a lo que acababa de presenciar. En el fondo de su alma, algo le decía que aquel encuentro no había sido casual, que esos niños, esa mujer y su regreso al cementerio estaban unidos por un lazo que aún no podía comprender. Antes de marcharse, susurró apenas audiblemente: Daniel. ¿Qué me estás intentando decir? Si te intrigó esta parte de la historia, suscríbete al canal para descubrir quién es realmente Isadora y qué la une al hijo perdido de Elena. Lo que viene cambiará todo. La tarde había caído sobre São Paulo con un tono dorado, suave, que apenas alcanzaba a calentar el aire húmedo del final del día. Desde la ventana de su automóvil, Elena observaba el reflejo de los edificios desvanecerse entre el tráfico lento. No podía quitar de su mente la imagen de aquella mujer y los gemelos. Había algo en ellos que la perseguía, una sensación de conexión imposible de ignorar. Durante la noche, el silencio de la mansión se le hizo insoportable. Caminó por los pasillos adornados con retratos antiguos y al pasar frente al cuadro de Daniel, se detuvo. Su hijo sonreía con esa mezcla de rebeldía y dulzura que siempre lo caracterizó. Elena rozó el marco con los dedos. «Si estuvieras aquí», susurró, «¿qué me esconderías?» La pregunta quedó flotando en el aire. Había pasado demasiado tiempo sin buscar respuestas. Ahora, sin embargo, algo dentro de ella exigía saber. Al día siguiente volvió al cementerio. El cielo estaba cubierto y el aire olía a tierra mojada. Caminó hasta la tumba de Daniel, con el corazón acelerado, como si esperara encontrar de nuevo a la joven y a los niños, pero el lugar estaba vacío. Solo las flores del día anterior permanecían frescas sobre la lápida. Elena las tocó, aún húmedas, y notó un pequeño lazo azul que no había visto antes, atado con delicadeza alrededor del ramo. No había duda. Isadora había regresado esa mañana. El impulso fue más fuerte que la prudencia. Elena pidió al jardinero del cementerio si conocía a la mujer. El hombre, acostumbrado a las curiosidades ajenas, la miró con desconfianza antes de responder: «Sí, señora. Viene de vez en cuando con los dos niños. Muy educada. Creo que vive por aquí cerca, en Vila Mariana». Elena agradeció y se marchó con el corazón agitado. Vila Mariana, un barrio modesto,
lejos del mundo elegante que ella conocía. Su mente, acostumbrada a resolver negocios complejos, ahora solo podía concentrarse en una cosa: descubrir quién era Isadora Ferreira. Esa tarde, su chofer la dejó frente a una pequeña escuela pública. A través de la reja vio a Isadora rodeada de niños, ayudando a uno de ellos con su mochila rota. Su voz era dulce, paciente. Elena observó aquella escena con una mezcla de sorpresa y admiración. La joven tenía algo que ella había perdido hacía años: ternura. Esperó hasta que los alumnos salieron y la vio cerrar el portón. Fue entonces cuando se acercó. «Señorita Ferreira», dijo Elena con calma, provocando que la joven se volviera bruscamente. Isadora se quedó inmóvil, sorprendida. «Señora Brandão», balbuceó, «¿qué hace aquí?» Elena sostuvo su bolso con ambas manos, intentando disimular el temblor de sus dedos. «Necesitaba hablar con usted». Isadora miró alrededor, nerviosa. «Estoy trabajando. No debería recibir visitas personales». «Solo quiero entender», la interrumpió Elena sin alzar la voz. «¿Por qué usted y sus hijos visitan la tumba de mi hijo?» El tono no era acusador, pero sí cargado de una urgencia contenida. Isadora bajó la mirada. «No es fácil explicarlo. Inténtelo», insistió Elena acercándose un paso. «Ayer escuché a uno de los niños decir tío Daniel». «¿Por qué lo llaman así?» Isadora respiró hondo. Su rostro mostraba un conflicto evidente entre la sinceridad y el miedo. «¿Por qué?» Así les enseñé a llamarlo. «¿Y por qué?» La joven levantó la vista. «Porque él fue importante para mí». Sus palabras salieron con dificultad, como si cada una pesara toneladas. Daniel era una persona diferente. No hablaba de dinero ni de fama. Hablaba de libertad, de vivir sin miedo a ser quien uno es. Elena se quedó en silencio. Aquello coincidía con la última etapa de la vida de su hijo, cuando se había distanciado de la familia y había decidido vivir solo, alejado de los lujos. «¿Lo conoció mucho tiempo?», preguntó finalmente. Isadora asintió. «Sí, unos años». Elena sintió el corazón apretarse. «Entonces, ¿usted fue su amiga?» «Algo así», dijo la joven sin mirarla a los ojos. Elena percibió la evasiva. Había algo más, algo que Isadora no quería o no podía decir. El silencio se hizo incómodo. Desde la calle se oían los sonidos de la ciudad. Motores, risas lejanas, el canto de un vendedor ambulante. En medio de ese bullicio, las dos mujeres permanecían frente a frente, unidas por el nombre de un hombre ausente. Elena suspiró. «Yo solo quiero entender qué papel jugó usted en su vida. Mi hijo no hablaba de nadie. Después de que se fue de casa, dejó de comunicarse conmigo». Su voz se quebró ligeramente. «Y ahora descubro que alguien más lo recuerda con tanto cariño. No puedo quedarme sin respuestas». Isadora parecía debatirse internamente. Su mirada oscilaba entre la desconfianza y la compasión. Finalmente dijo en voz baja: «Daniel fue alguien que me enseñó a creer en mí. No necesita saber más». Elena dio un paso atrás, sorprendida por el tono. «¿Eso es todo?» Isadora asintió. «Sí. Y por favor no busque más. Lo que pasó pertenece al pasado». La frase fue un golpe sutil pero contundente. Elena la miró unos segundos, intentando descifrar su expresión, pero la joven ya había recogido su bolso y comenzaba a caminar hacia la esquina donde la esperaban sus hijos. Los vio correr hacia ella, reír, abrazarla. Elena los observó con un dolor que no supo disimular. Esos niños irradiaban la misma energía que Daniel tenía de pequeño. La forma en que se tomaban de la mano, el modo en que reían, era como si el tiempo le jugara una broma cruel. El sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de naranja. Isadora levantó la vista y cruzó una última mirada con Elena. «Déjelo descansar», dijo con voz suave, pero firme. Elena no respondió. Solo los vio alejarse hasta perderse entre la multitud. Esa noche, en la soledad de su casa, Elena se sentó frente al retrato de su hijo. Las palabras de Isadora resonaban una y otra vez en su mente. «Daniel fue alguien que me enseñó a creer en mí». Pero había algo que la mujer no decía, algo que se escondía detrás de esa serenidad, y Elena lo sabía. No iba a detenerse hasta descubrirlo. Suscríbete al canal si sientes que algo más se oculta
tras las palabras de Isadora. En la próxima parte, el pasado comenzará a revelar lo que nadie imaginaba. Elena pasó los días siguientes con la mente ocupada por un torbellino de recuerdos. Cada palabra de Isadora resonaba en su cabeza. Cada gesto de los niños parecía una pista oculta en un rompecabezas que llevaba años sin resolver. No lograba concentrarse en las reuniones ni en los informes que llegaban a su escritorio. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero, las inversiones y los contratos habían dejado de importarle. Había algo más fuerte empujándola: la necesidad de entender quién había sido realmente su hijo en los años que pasó lejos de ella. Una tarde, mientras hojeaba viejas carpetas de Daniel, encontró un sobre cerrado con el membrete de una pequeña empresa de diseño gráfico. Lo reconoció enseguida. Era donde él había trabajado los últimos meses antes del accidente. Nunca lo había abierto. Sus dedos temblaron mientras rompía el sello. Dentro había un contrato, algunas notas y una tarjeta con un nombre escrito a mano: Isadora Ferreira. El corazón le dio un vuelco. Era ella. Tomó el teléfono de inmediato y marcó el número que aparecía en la tarjeta, pero la línea estaba desconectada. Entonces hizo lo que mejor sabía hacer: investigar. En cuestión de horas, su asistente le consiguió información sobre la mujer. Profesora de primaria, 32 años, residente en un pequeño departamento en Villa Mariana, sin antecedentes, sin lujos, sin vínculos familiares cercanos. Todo en ella parecía normal y, sin embargo, algo no encajaba. Esa noche, Elena encendió su computadora y buscó su nombre en redes sociales. No tardó en encontrar algunas fotografías: Isadora con sus alumnos, Isadora leyendo en un parque, Isadora con los gemelos en la playa. Pero fue una imagen en particular la que la hizo detenerse. En el fondo de la fotografía, sobre una repisa, había un portarretratos con un rostro que conocía demasiado bien: Daniel. El corazón le martilló en el pecho. Amplió la imagen con los dedos. No cabía duda, era su hijo. Más joven, más feliz, con esa sonrisa luminosa que no veía desde hacía años, y junto a él abrazada Isadora. Elena se llevó una mano a la boca. Sintió una mezcla de incredulidad y dolor, pero también un destello de esperanza. Daniel había estado enamorado. Había tenido a alguien que lo acompañó en su vida lejos de la familia. ¿Por qué nunca le contó? ¿Por qué lo ocultó? Se levantó de golpe y caminó por la habitación. Su mente retrocedió a aquellos días en que Daniel había decidido marcharse de casa. Recordaba la discusión. Él acusándola de frialdad, de vivir solo por apariencias. Ella exigiendo que siguiera el camino de la familia, sin entender que lo estaba empujando lejos. Esa fue la última vez que se vieron con calma. Días después, solo recibió la noticia del accidente. Ahora entendía que en algún lugar de esos años de silencio, Daniel había encontrado algo que ella nunca le dio: paz. Al amanecer, Elena decidió ir más allá. Se vistió con sencillez y pidió al chofer que la llevara al barrio de Isadora. El auto avanzó entre calles estrechas y llenas de vida: vendedores de frutas, niños jugando, música saliendo de las ventanas. Era un mundo completamente distinto al suyo, un universo que Daniel había elegido y que ella jamás comprendió. Pidió que la esperaran a una cuadra y caminó sola. El edificio era modesto, de paredes descascaradas y balcones pequeños adornados con plantas. En el buzón leyó el nombre: y Ferreira, apto 203. Su corazón latía con fuerza. No tocó el timbre. No podía. En lugar de eso, se quedó frente al portón, observando las bicicletas de los niños apoyadas junto a la pared, los zapatos diminutos secándose al sol, las risas que llegaban desde alguna ventana abierta. Aquella escena simple y feliz contrastaba con la soledad inmensa de su propia casa. Una vecina se acercó, curiosa. «¿Busca a Isadora?», preguntó con amabilidad. Elena sonrió levemente. «Sí, solo quería dejarle esto». Mostró un pequeño ramo de lirios que había comprado en el camino. La mujer asintió. Ella suele volver después de las 5, cuando sale del trabajo. Siempre llega con los 2 chicos. Son encantadores. Elena agradeció y se alejó despacio. No quería que la vieran rondar, pero no podía irse sin mirar atrás. En su interior algo crecía: la certeza de que esos niños eran más que simples coincidencias. Esa noche,
De regreso en la mansión, Elena se encerró en la biblioteca. Encendió una lámpara y colocó frente a sí las pocas fotos de Daniel que conservaba. En una de ellas, él tendría la misma edad que Isadora. Su sonrisa era la misma que la de los gemelos. Cerró los ojos y dejó que los recuerdos la envolvieran. Su voz, su manera de reír, la forma en que hablaba de la vida con pasión. De pronto, comprendió algo que la estremeció. Si Daniel e Isadora se amaron, si esos niños eran suyos, ¿por qué nadie se lo dijo? ¿Por qué la dejaron vivir tantos años en la ignorancia? La rabia se mezcló con el remordimiento. Tal vez fue su culpa. Tal vez su hijo había callado por miedo al rechazo, al orgullo de una madre incapaz de aceptar que su mundo perfecto podía romperse. Se llevó las manos al rostro. El silencio de la casa le pesaba como una condena. Ya no podía volver atrás, pero sí podía buscar la verdad. Antes de irse a dormir, abrió una libreta nueva y escribió en la primera página: encontrar la verdad de Daniel. Cueste lo que cueste. Apagó la luz y se recostó aunque el sueño no llegó. En su mente, la imagen de los gemelos aparecía una y otra vez, cada vez más nítida. Había algo en su mirada, en esa mezcla de inocencia y familiaridad que la mantenía despierta. Sabía que el pasado que había intentado enterrar estaba regresando, y esta vez no pensaba huir. Si sientes que la verdad está cada vez más cerca, suscríbete al canal y acompáñanos. En la próxima parte, Elena enfrentará algo que cambiará su vida para siempre. El amanecer se filtraba entre las cortinas de la mansión Brandão, bañando la habitación de Elena con una luz pálida. No había dormido. Había pasado la noche repasando una y otra vez las imágenes que había encontrado. La coincidencia de los apellidos, los rostros, los silencios. Su intuición le gritaba que estaba cerca de descubrir algo decisivo. Ya no podía quedarse con las dudas. Tenía que hablar con Isadora, mirarla a los ojos y escuchar la verdad. Esa mañana, sin avisar, condujo hasta la escuela donde trabajaba la joven. Esperó a que los alumnos salieran del aula y la vio cruzar el patio, con su paso tranquilo y el cabello recogido en una trenza. Elena sintió un nudo en la garganta. No era rabia lo que la movía, sino la necesidad de comprender lo que durante años nadie le explicó. Cuando Isadora la vio, se detuvo. Sus ojos reflejaron sorpresa y una leve preocupación. «Señora Brandão, ¿otra vez aquí?», preguntó intentando mantener la calma. Elena respiró hondo. «Necesito hablar contigo». «No más evasivas, Isadora. Ya sé que conociste a mi hijo, que trabajaron juntos. Lo único que quiero es la verdad». Isadora bajó la mirada. Las palabras parecían pesarle. «No sé si es buena idea remover el pasado. Yo ya lo removí», respondió Elena firme. «Solo quiero saber quién eras tú para él». La joven guardó silencio unos segundos. Se apoyó en la baranda del patio y observó a los niños jugar a lo lejos. Cuando habló, su voz era suave, pero cargada de emoción. Conocí a Daniel hace muchos años. Fue en una exposición de arte. Él estaba buscando un nuevo rumbo, un trabajo fuera del círculo de su familia. Quería ser libre, empezar desde cero. Me pareció un hombre diferente, lleno de vida pero también de tristeza. Elena la escuchaba en silencio. Cada palabra se clavaba como una espina. «Nos hicimos amigos primero», continuó Isadora. «Luego nos enamoramos». El mundo de Elena pareció detenerse. No estaba preparada para escucharlo, aunque lo había sospechado desde el principio. «¿Mi hijo? ¿Te amaba?», preguntó en un hilo de voz. Isadora asintió. «Sí, pero él no quería que usted lo supiera. Temía que lo juzgara. Decía que en su casa el amor no tenía lugar si no cumplía ciertas reglas». Elena sintió el corazón apretarse. Sabía que era cierto. Había criado a Daniel con exigencia, con una frialdad disfrazada de disciplina. Siempre quiso que siguiera los pasos del padre, que mantuviera el apellido impecable. Nunca le preguntó qué lo hacía feliz. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó casi suplicando. «¿Por qué nunca me buscaste?». Isadora la miró con los ojos brillantes. «Porque cuando él murió yo ya no tenía fuerzas. Y porque pensé que usted me despreciaría». El silencio se alargó. Solo se oían las risas lejanas de los niños. Elena sintió un temblor en las manos. «¿Y los gemelos?», preguntó con cautela, temiendo la respuesta.
Isadora apartó la mirada, respiró hondo y dijo con sinceridad: nacieron unos meses después de que Daniel se fuera. Elena cerró los ojos. El aire pareció faltarle. Las palabras resonaron como un eco distante. Nacieron después de que Daniel se fue. No necesitaba más para entender. Se llevó una mano al pecho, intentando mantener la compostura. «Estás diciéndome que esos niños son mis nietos». Isadora dudó. No quise ocultarlo. Solo tenía miedo. No sabía cómo acercarme. No quería que crecieran en medio de juicios y resentimientos. Ellos no tienen la culpa de nada. Elena permaneció inmóvil. Su mente se llenó de imágenes. Daniel de niño corriendo por el jardín. Daniel riendo. Daniel abrazándola antes de irse por última vez. Y ahora esos dos pequeños, su reflejo viviendo sin saber quiénes eran realmente. «Necesito estar segura», dijo al fin. «Quiero hacer una prueba de ADN». Isadora retrocedió un paso. «¿Una prueba? ¿Aún duda de mí? No es eso». Elena intentó calmarla. «No quiero poner en duda tus palabras, pero necesito pruebas. Quiero hacerlo bien, sin errores». Isadora respiró con dificultad. «No sé si puedo aceptar eso». «Por favor», insistió Elena, casi con lágrimas. «No entiendes lo que significa para mí. He vivido 11 años creyendo que no quedaba nada de mi hijo, y ahora apareces tú, con esos niños que tienen su sonrisa, su mirada. Necesito saberlo, Isadora». La joven cerró los ojos luchando contra la emoción. «Déjeme pensarlo», susurró. Elena asintió lentamente. No quiso presionarla más. Entendía su miedo. Antes de irse se detuvo un momento. «Si el resultado confirma lo que creo, quiero que sepas que no pienso arrebatarte nada. No quiero quitarte a tus hijos. Solo quiero conocerlos». Isadora la miró con una mezcla de desconfianza y compasión. «Ellos no saben quién es su abuela. No saben nada de usted. Entonces permíteme cambiar eso», dijo Elena. «No pido perdón por el pasado, solo una oportunidad para hacer las cosas bien». Isadora no respondió. Se limitó a asentir apenas, como quien promete pensarlo. Elena lo entendió como un rayo de esperanza, una grieta mínima en el muro de silencio que las separaba. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía sobre la ciudad, Elena volvió a casa con el corazón dividido entre el temor y la ilusión. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en años sintió que su vida podía tener sentido otra vez. Caminó hasta el retrato de Daniel y lo miró fijamente. «Hijo, si esos niños son parte de ti, prometo cuidar de ellos como no supe cuidarte a ti». La emoción la venció. Lloró en silencio, dejando que las lágrimas llevaran consigo una culpa demasiado vieja. En el fondo, sabía que aquel encuentro con Isadora no era el final de su búsqueda, sino apenas el comienzo. Si esta revelación te conmovió, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima parte. La prueba que está por venir puede cambiarlo todo. El día amaneció nublado, con un viento leve que agitaba las cortinas de la mansión Brandau. Elena había pasado la noche en vela, repasando cada palabra que Isadora le había dicho. La idea de que aquellos niños fueran sus nietos la llenaba de emoción y miedo al mismo tiempo. Había esperado una respuesta de Isadora, pero el silencio prolongado le había hecho pensar que tal vez la joven no volvería a verla. Sin embargo, a media mañana su teléfono sonó. «Soy yo», dijo la voz de Isadora vacilante. «He pensado en lo que me pidió. Acepto la prueba». Elena cerró los ojos conteniendo la respiración. «Gracias, Isadora. No te arrepentirás». «No lo hago por usted», respondió la joven con tono firme. «Lo hago por ellos. Quiero que crezcan sin dudas, sin sombras». El encuentro se fijó para el día siguiente en una clínica discreta, lejos del bullicio del centro. Elena pasó las horas previas con una mezcla de ansiedad y ternura. No sabía cómo comportarse. Quería parecer cercana, pero temía asustar a los niños o incomodar a su madre. Se descubrió frente al espejo, eligiendo un vestido sencillo, algo que no gritara riqueza ni distancia. Cuando llegó a la clínica, Isadora ya estaba allí con los gemelos. Rafael y Gabriel corrían por el pasillo con una energía contagiosa, mientras ella trataba de mantenerlos tranquilos. Al verla, los niños se detuvieron mirándola con curiosidad. «Hola,
saludó Elena con una sonrisa tímida. «Qué gusto volver a verlos». «Hola, señora», respondió Rafael sujetando la mano de su hermano. «¿También va a ver al doctor?» Elena asintió tratando de ocultar la emoción. «Sí, cariño. Solo un pequeño examen». Isadora observaba en silencio. Su expresión era serena, pero sus ojos delataban el nerviosismo. Mientras esperaban su turno, Elena intentó entablar conversación. «¿Cómo están ellos en la escuela?» «Bien», respondió Isadora sin mirarla del todo. «Les gusta dibujar. Siempre hacen retratos». «¿Retratos?» «Sí. Dicen que les gusta dibujar a su tío Daniel». Hizo una pausa bajando la voz. Aunque nunca lo conocieron, hablan de él como si lo recordaran. Elena sintió un estremecimiento. Tal vez el amor deja huellas más profundas de lo que imaginamos. El médico los llamó. Dentro de la sala el ambiente era tranquilo. El sonido del reloj parecía marcar cada respiración. Los niños se sentaron en las sillas, algo inquietos. Elena se acercó y con voz suave les explicó. «Solo sentirán un pequeño pinchazo. Nada más. ¿Duele mucho?», preguntó Gabriel mirando la aguja con recelo. «No», respondió Elena tomando su mano. «Prometo que no dolerá más que una picadura de mosquito». El niño la miró sorprendido. Había en su tono una dulzura que le resultaba familiar. Isadora los observaba con atención. No decía nada, pero en su interior se mezclaban emociones contradictorias. Gratitud por la delicadeza de Elena y miedo de lo que pudiera venir después. El examen terminó rápido. Elena dejó que los niños eligieran una golosina en la recepción. Mientras ellos reían, ella se acercó a Isadora. «Gracias por confiar en mí». La joven respiró hondo. «No sé si confío del todo, pero quiero cerrar este capítulo. Si el resultado dice que son su sangre, no habrá cómo negarlo». Elena asintió. «Y si lo confirma, no pienses que intentaré arrebatártelos. Solo quiero conocerlos, ser parte de sus vidas». Isadora la miró directamente. «Usted no sabe lo que es criar dos niños sola». «Tienes razón», respondió Elena con humildad. «No lo sé, pero quiero aprender». La sinceridad en su voz hizo que el aire entre ambas se suavizara. Por primera vez, Isadora pareció bajar la guardia. Los días siguientes se sintieron eternos. Elena apenas comía. Cada mañana esperaba la llamada de la clínica, con una mezcla de esperanza y temor. Mientras tanto, no podía evitar pensar en Daniel, en su sonrisa, en sus discusiones, en la última vez que lo vio salir por la puerta sin mirar atrás. Tal vez si hubiera sido una madre más abierta, él habría compartido su secreto. Finalmente el teléfono sonó. La voz del médico era formal, pero en sus palabras había una claridad que no dejaba lugar a dudas. «Los resultados están listos, señora Brandão. Los análisis son concluyentes. ¿Y?», preguntó ella conteniendo el aliento. «Los niños comparten compatibilidad genética con usted. No hay margen de error. Son sus nietos biológicos». Elena sintió que las lágrimas brotaban sin control. Se dejó caer en el sillón cubriéndose el rostro con las manos. «Daniel», susurró. «Me dejaste un pedazo de ti esa tarde», pidió ver a Isadora. La joven llegó con los gemelos sin saber qué esperar. Elena los recibió en el jardín de la mansión. El aire olía a jazmín y tierra húmeda. «El médico me llamó», dijo Elena mirando a Isadora con una sonrisa que no lograba contener. «Confirmó lo que ya sabíamos». Isadora asintió visiblemente conmovida. Los niños, ajenos al significado, corrían alrededor de la fuente, riendo. Elena los observó con ternura. «Nunca imaginé que la vida me daría otra oportunidad», dijo en voz baja. «Prometo no desaprovecharla». Isadora respiró profundamente. «Ellos merecen saber quiénes son, pero también merecen vivir en paz». «Y así será», afirmó Elena. «No voy a cambiar su mundo. Solo quiero ser parte de él». Por primera vez, Isadora sonrió con sinceridad. Tal vez Daniel estaría feliz de ver esto. Elena alzó la vista al cielo, conteniendo las lágrimas. «Lo está», murmuró, con una calma que hacía tiempo no sentía. Mientras los niños reían, las dos mujeres se quedaron en silencio, unidas por un vínculo que recién empezaba a formarse. No había necesidad de más palabras. La verdad por fin había salido a la luz. Si esta revelación te emocionó, suscríbete al canal y continúa con nosotros. En la próxima parte,
El amor y el orgullo se enfrentarán en una batalla que pondrá a prueba los lazos de esta nueva familia. El resultado del examen había cambiado todo. Elena caminaba por la mansión con una sensación de alivio que hacía años no experimentaba. Saber que Rafael y Gabriel eran sus nietos la llenaba de una alegría nueva, un tipo de amor que le devolvía la esperanza. Pero la felicidad pronto empezó a mezclarse con una necesidad profunda. Quería ser parte activa de sus vidas, compensar los años perdidos, ofrecerles todo lo que nunca pudo dar a su hijo. Al día siguiente, visitó a Isadora con una sonrisa sincera y una carpeta entre las manos. «He estado pensando», dijo con entusiasmo. «Quiero ayudar. Puedo asegurarles un futuro estable, una buena escuela, un fondo para su educación, lo que necesiten». Isadora la escuchó sin interrumpir. La expresión en su rostro era tranquila, pero en sus ojos brillaba una sombra de desconfianza. «Agradezco su generosidad, señora Brandao, pero mis hijos ya tienen lo que necesitan». Elena frunció el ceño, sorprendida. «¿Llamas suficiente a un apartamento pequeño y un salario de maestra? Isadora, esos niños merecen más. Merecen amor, no lujo», respondió ella con firmeza. «No quiero que crezcan creyendo que el dinero puede llenar cada vacío». Las palabras golpearon a Elena como una bofetada. No estaba acostumbrada a que alguien la desafiara, mucho menos en un tema que creía ser un acto de bondad. «No intento comprar su cariño», dijo, con el orgullo aflorando en su voz. «Solo quiero darles lo mejor». Isadora cruzó los brazos. «Lo mejor para usted no siempre es lo mejor para ellos». Durante un instante, las dos se miraron en silencio. La tensión flotaba entre ellas como un hilo invisible a punto de romperse. Elena respiró profundamente, intentando contener su frustración. «No entiendo por qué te niegas. Daniel habría querido que sus hijos tuvieran una vida cómoda. ¿Estás segura?», preguntó Isadora alzando la mirada. Él se alejó precisamente de ese mundo porque no soportaba que todo se midiera por el dinero. Elena bajó la vista. Aquella verdad dolía. Sabía que su hijo había escapado del entorno que ella misma había construido, pero oírlo en voz de Isadora era distinto. Era como una herida que volvía a abrirse. Los niños, ajenos a la tensión, entraron corriendo en ese momento. Gabriel llevaba un dibujo en la mano y se lo mostró a Elena. «Mire, abuela, dibujé a papá en el cielo y a nosotros aquí abajo». Sonrió inocentemente. «Él está feliz». Elena sintió que la garganta se le cerraba. Se inclinó para abrazarlo sin poder hablar. Isadora los observó en silencio, con el corazón dividido entre la ternura y la desconfianza. Aquella mujer amaba a los niños, eso era evidente, pero su forma de quererlos le daba miedo. Temía que, con su influencia, los pequeños terminaran perdiendo la sencillez que ella tanto valoraba. Días después, Elena los invitó a su casa. Preparó el jardín, pidió que se llenara la mesa de dulces, juguetes y libros. Los gemelos corrían fascinados por el lugar, mientras ella los observaba con orgullo. Pero cuando Isadora llegó, su gesto se tensó al ver el exceso de regalos. «Le pedí que no hiciera esto», dijo en voz baja, intentando mantener la calma. «No quiero que se acostumbren a recibirlo todo sin esfuerzo. Solo quiero verlos felices», contestó Elena. «Ya lo están», replicó Isadora. «No necesitan nada de esto». Elena sintió que el enojo empezaba a arderle en el pecho. «No entiendes, Isadora. Es mi manera de demostrarles amor. No sé hacerlo de otra forma». La joven la miró con tristeza. «Entonces aprenda. No los llene de cosas. Llénelos de tiempo». Elena se quedó callada. Nadie le había hablado así desde hacía años. Durante toda su vida, había creído que dar significaba pagar, ofrecer, resolver. No sabía cómo amar sin proveer. El ambiente se volvió tenso. Los niños, al notar la incomodidad, corrieron hacia el jardín. Elena los observó y suspiró. «Perdóname si parezco entrometida», dijo finalmente. «Solo quiero recuperar lo que perdí». Isadora la miró con suavidad. «No puede recuperar el pasado, pero puede construir algo nuevo si aprende a soltar el control». Las palabras resonaron en Elena durante días. Se dio cuenta de que había estado intentando reparar el vacío con el mismo poder que la había separado de su hijo. El deseo de dominar, de decidir por los demás, y sin embargo, no podía evitarlo. Quería cuidarlos, protegerlos,
asegurarse de que nada les faltara. Una tarde, mientras los gemelos jugaban en el parque, Elena se acercó a Isadora y habló con honestidad. «Sé que no confías en mí, pero te juro que solo quiero ser parte de sus vidas. Si me das la oportunidad, aprenderé a hacerlo a tu manera». Isadora la observó largo rato antes de responder. «Ellos te adoran, Elena, pero tienes que entender que no necesitan una segunda madre. Solo necesitan una abuela». Elena asintió despacio. «Una abuela, puedo intentarlo». Los ojos de Isadora se suavizaron por un momento y por primera vez ambas sonrieron con sinceridad. Sin embargo, el equilibrio seguía siendo frágil. Detrás de esa tregua aparente, los miedos aún latían. El temor de Elena a perder otra familia y el de Isadora a que el dinero terminara separándolos. Mientras el sol caía sobre la ciudad, Elena miró a los niños correr entre los árboles y pensó en Daniel. Había amado a un hijo libre y ahora debía aprender a amar a sus nietos sin cadenas. Pero sabía que el camino recién comenzaba y que no bastaría con buenas intenciones. Si te conmovió este enfrentamiento entre amor y orgullo, suscríbete al canal y acompáñanos en la próxima parte. La vida pondrá a prueba los corazones de esta nueva familia. El tiempo pasó más rápido de lo que Elena esperaba. Los gemelos se habían convertido en parte esencial de su rutina. Las tardes en el parque, las risas en el jardín de la mansión y las visitas a la escuela eran los momentos que más esperaba. Sin embargo, bajo esa aparente calma, algo se agitaba dentro de ella. Había noches en que el silencio de su casa la envolvía y volvía a sentirse vacía. A pesar de los avances, una sombra persistía. La culpa. Una mañana, mientras desayunaba sola, sintió un mareo repentino. El corazón le latía con fuerza y tuvo que apoyarse en la mesa para no caer. Su respiración se volvió corta y el miedo se apoderó de ella. Se obligó a sentarse esperando que pasara, pero el temblor en sus manos no desapareció. Horas después, su médico personal la visitó. «Necesita descansar, Helena», dijo con voz firme. «Su cuerpo está agotado. No puede seguir con este ritmo». Ella asintió, pero sabía que el cansancio no era solo físico. Había cargado con demasiadas culpas durante demasiado tiempo. La muerte de su hijo, la distancia, los años de soledad. Todo pesaba como un bloque de piedra sobre su pecho. Durante las semanas siguientes, su salud empeoró. Los mareos eran frecuentes y la fatiga la obligaba a quedarse en cama. Isadora se enteró por una vecina que trabajaba en la mansión y, aunque dudó al principio, decidió visitarla. Al llegar, la encontró más frágil de lo que imaginaba. Elena estaba recostada, con la piel pálida y los ojos cansados, pero cuando la vio entrar, una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «No pensé que vendrías», susurró con voz débil. «Los niños insistieron», respondió Isadora, acercándose a la cama. «Querían verte». Rafael y Gabriel se asomaron detrás de ella, sosteniendo un pequeño ramo de flores silvestres. «Abuela, te trajimos flores del parque», dijo Gabriel. Dejando el ramo sobre la mesa de noche, Elena los miró con ternura. «Gracias, mis amores. Son hermosas». Los niños se sentaron a su lado, hablándole con alegría. Le contaron sobre sus juegos, la escuela, y cómo Isadora les había prometido hacer un picnic el fin de semana. Helena los escuchaba con atención, pero su mirada se perdía por momentos, como si tuviera miedo de cerrar los ojos y no volver a abrirlos. Cuando los gemelos salieron al jardín, Elena tomó la mano de Isadora. «Estoy cansada», confesó en voz baja, «no de la vida, sino de lo que dejé sin hacer». «No hable así», replicó Isadora suavemente. «Tiene tiempo para enmendar lo que quiera». «No, hija», dijo Elena apretando su mano. «El tiempo no siempre nos da segundas oportunidades, pero tú me diste una. No sabes cuánto significa para mí poder verlos, saber que Daniel vive a través de ellos». Isadora sintió un nudo en la garganta. «Daniel siempre hablaba de usted», dijo al fin. Decía que a pesar de todo la amaba. Elena cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. «No supe amarlo como debía», susurró. «Fui una madre orgullosa. Le exigí que fuera fuerte cuando solo necesitaba que lo abrazara». Isadora la miró con compasión. Él entendía su forma de querer, aunque no siempre la compartiera. «Yo lo vi luchar entre el deseo de volver a su casa
y el miedo de decepcionarla. El silencio se apoderó de la habitación. Elena respiró con dificultad, pero sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y alivio. «¿Sabes?», dijo con una débil sonrisa. «Cuando los veo a ellos, siento que la vida me da una segunda oportunidad, no para corregir el pasado, sino para amar mejor ahora». Isadora la escuchaba con atención, sintiendo cómo sus propias resistencias se derrumbaban. La mujer que antes había visto como una figura altiva y distante, ahora era solo una madre arrepentida, vulnerable, humana. «Si me permite», dijo con suavidad, «me gustaría que pasara más tiempo con los niños. Ellos la adoran». Elena la miró conmovida. «¿Lo dices en serio?». «Sí, pero a su manera, sin regalos excesivos, sin planes grandiosos, solo con tiempo y cariño». Elena asintió. «Haré lo que sea necesario». Esa tarde los gemelos regresaron a la habitación para despedirse. Rafael se acercó al oído de su abuela y dijo con ternura: «Cuando te mejores iremos al parque los 4. Mamá dice que allí se respira alegría». Elena sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Eso quiero, mi amor. Prometo que iremos». Después de que se marcharon, Elena se quedó mirando el ramo de flores sobre la mesa. El perfume era suave, fresco, como una promesa de esperanza. Por primera vez en muchos años, sintió paz. Isadora, al salir de la mansión, respiró profundamente. Había algo distinto en ella también. Comprendió que su resistencia había sido en parte miedo a perder el control. Pero ahora veía a Elena no como una amenaza, sino como una mujer que solo buscaba redimirse. Durante los días siguientes, visitaron a Elena con frecuencia. Los niños llenaban la casa de risas, y el ambiente sombrío de la mansión fue cambiando poco a poco. Incluso los empleados comentaban que la señora Brandão parecía renacer. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Isadora miró a Elena desde la distancia. La vio sonreír al ver a los niños correr, y entendió que Daniel habría querido exactamente eso: unión, perdón y amor. Elena, observando a su nuera, pensó lo mismo. Tal vez no había sido la madre que su hijo necesitaba, pero aún podía ser la abuela que esos niños merecían. Y en ese pensamiento encontró el consuelo que tanto había buscado. Si esta reconciliación tocó tu corazón, suscríbete al canal y acompáñanos. En la próxima parte, el legado de Daniel transformará para siempre la vida de quienes dejó atrás. El sol de la mañana entraba por las ventanas abiertas, iluminando los retratos que ahora adornaban la sala principal de la mansión Brandão. Elena había mandado enmarcar una fotografía de Daniel, otra de los gemelos, y una tercera en la que aparecían los 3 juntos con Isadora. Era como si, después de tantos años, la casa hubiera vuelto a respirar. El silencio de antaño había sido reemplazado por el eco de voces infantiles y risas sinceras. Aunque su salud seguía frágil, Elena se sentía más viva que nunca. Había descubierto que el amor no necesitaba control ni grandeza. Bastaba con la presencia, con escuchar y compartir. Cada tarde, los gemelos corrían por el jardín mientras ella los observaba desde la terraza, con el corazón lleno de una ternura nueva. Una de esas tardes, Isadora se acercó con una carpeta entre las manos. «He estado pensando en algo», dijo sentándose junto a ella. «Quiero hablarle de un proyecto». Elena la miró curiosa. «¿De qué se trata?» «De Daniel», respondió Isadora con una sonrisa suave. «De su forma de ver la vida, de lo que me enseñó. Siempre hablaba de ayudar a los demás, de que su dinero o su apellido solo tenían valor si servían para cambiar algo». Elena la escuchaba atentamente. «Sí», eso decía desde joven. «Siempre lo consideré idealismo, pero quizá era sabiduría». Isadora abrió la carpeta y le mostró algunos papeles. «Pensé en crear una fundación con su nombre. Un espacio para ayudar a madres solteras, a mujeres que luchan por sacar adelante a sus hijos. Daniel me enseñó a no rendirme, y creo que su legado puede seguir vivo si ayudamos a otros». Elena se quedó en silencio, conmovida. Pasó los dedos por los documentos, viendo los bocetos del logo, los presupuestos, los planes de acción. Cada palabra respiraba sinceridad. «¿Y crees que podríamos hacerlo?», preguntó con voz temblorosa. «Sí», respondió Isadora, «pero no quiero que sea solo su proyecto, ni el mío. Quiero que sea nuestro. Un homenaje a Daniel, pero también una oportunidad para sanar.
Elena sintió los ojos humedecerse. Daniel estaría orgulloso de ti, Isadora, y de mí quizá por fin. De nosotros, corrigió ella con ternura. A partir de ese día comenzaron a trabajar juntas. Las reuniones se llenaron de ideas, entusiasmo y aprendizaje mutuo. Elena usaba su influencia para conseguir apoyo financiero, mientras Isadora, con su experiencia como maestra, diseñaba los programas educativos. Los gemelos, siempre curiosos, escuchaban las conversaciones y hacían preguntas sobre el proyecto del papá. ¿Papá también ayudaba a la gente?, preguntó Rafael una tarde. Elena sonrió. Sí, cariño, tu papá tenía un corazón enorme. Creía que todos merecían una oportunidad. Gabriel, sentado a su lado, la miró con curiosidad. ¿Y nosotros vamos a ayudar también? Por supuesto, respondió Isadora acariciando su cabello. Este proyecto también será para ustedes, para que aprendan que lo más valioso que uno puede dar es su tiempo. Las semanas se convirtieron en meses, y la Fundación Daniel Brandão comenzó a tomar forma. Las primeras actividades se realizaron en un pequeño centro comunitario. Elena, acostumbrada a los grandes eventos, se sorprendió al sentirse plena en aquel espacio sencillo, rodeada de madres jóvenes, niños risueños y voluntarios. Nunca imaginé que el ruido de tantas voces pudiera ser tan hermoso, dijo en voz baja mientras observaba a Isadora coordinar las actividades. Isadora sonrió sin apartar la vista de los niños que jugaban. El sonido de la vida, Elena. Eso es lo que Daniel quería. Con el tiempo la fundación creció. Pronto comenzaron a ofrecer talleres, becas y atención psicológica. Los medios locales se interesaron en la historia detrás del proyecto, pero Elena rehusó cualquier entrevista. Esto no es sobre mí, dijo a su asistente. Es sobre lo que mi hijo dejó en este mundo. Su actitud sorprendía a todos los que la conocían. La mujer que antes vivía encerrada en su orgullo, ahora se mostraba accesible, cálida, incluso sencilla. Los empleados de la mansión comentaban entre sí que la señora Brandão había cambiado. Y no se equivocaban. Una tarde, mientras revisaban algunos informes, Isadora notó que Elena parecía distraída. ¿Está bien?, preguntó con preocupación. Solo pensaba en Daniel, respondió ella con una sonrisa nostálgica. En cómo me habría gustado que viera esto. Durante años creí que mi mayor legado serían las empresas, las propiedades. Pero ahora entiendo que nada de eso tiene valor sin propósito. Él estaría feliz, dijo Isadora, y orgulloso de lo que ha hecho. Elena miró a los gemelos jugando en el jardín y asintió. Ellos son mi razón ahora. Me devuelven la fe en la vida. Los niños corrieron hacia ellas riendo y se lanzaron a sus brazos. Elena los abrazó con fuerza. Nunca se olviden de dónde vienen, dijo con ternura. Y nunca dejen de amar, incluso cuando la vida duela. Rafael la miró con sus ojos claros, tan parecidos a los de Daniel. ¿Papá nos ve? Elena sonrió. Sí, mi amor. Los ve cada día en sus risas. El atardecer cubría el cielo con tonos dorados. El viento soplaba suave, meciendo las hojas del jardín. Elena se permitió cerrar los ojos y respirar hondo. Sentía que el pasado, por fin, había encontrado un lugar de paz. Isadora se sentó a su lado. ¿Sabe?, dijo con voz tranquila. Creo que Daniel nos unió a propósito. Elena asintió emocionada. Quizás sí. A veces la vida repara lo que el tiempo rompe. Se quedaron en silencio, contemplando el horizonte. En el fondo, ambas sabían que lo que estaban construyendo trascendía la memoria de un hombre. Era un símbolo de redención, amor y segundas oportunidades. Si te emocionó el legado de Daniel y la unión de su familia, suscríbete al canal. En la próxima parte, un reencuentro silencioso sellará para siempre esta historia de amor y esperanza. El amanecer de aquel domingo llegó sereno, con un aire templado y un cielo claro que parecía extenderse sin límites. Elena se despertó antes que los demás. Había pasado gran parte de la noche recordando los últimos meses, la fundación, la cercanía de Isadora, la risa de los gemelos llenando cada rincón de su casa. Todo eso le había devuelto algo que creía perdido: la paz. Se levantó despacio, con una energía distinta, y observó desde la ventana el jardín que Daniel tanto había amado. Las flores estaban en plena floración, y el sonido del agua en la fuente la llenó de una calma profunda.
Por primera vez en muchos años, no sentía que le faltara algo. Había aprendido a dejar de buscar respuestas y a agradecer lo que la vida todavía le ofrecía. Más tarde, Isadora llegó con los niños. Venían alegres, con una canasta en las manos. «Trajimos desayuno», anunció Rafael. Mamá preparó pan de queso. Elena sonrió y los abrazó. No hay mejor forma de empezar el día. Pasaron la mañana juntos, riendo, hablando de la escuela, del nuevo proyecto de la fundación y de los planes para el próximo mes. Pero en el fondo, Elena tenía algo en mente. Llevaba días sintiendo el deseo de cerrar un ciclo, de visitar nuevamente el lugar donde todo comenzó, el cementerio. «Quisiera pedirles algo», dijo de pronto con voz suave. «Hoy quiero ir a ver a Daniel». Isadora la miró en silencio, comprendiendo la importancia de aquel gesto. «Iremos con usted». El camino fue tranquilo. Los gemelos iban en el asiento trasero, conversando entre ellos con esa naturalidad que solo los niños tienen. Elena los miraba desde el espejo retrovisor y no podía evitar emocionarse. En sus rostros veía reflejada la sonrisa de su hijo. Cuando llegaron al cementerio, el aire estaba perfumado por los eucaliptos. Elena avanzó con paso lento, acompañada de Isadora y los niños. Llevaba un ramo de lirios blancos, los mismos que solía traer años atrás. Pero esta vez no había dolor en su gesto, sino gratitud. Al llegar frente a la lápida de Daniel, los cuatro permanecieron en silencio. El mármol brillaba bajo la luz del mediodía. Elena se arrodilló con cuidado y colocó las flores sobre la piedra. Sus dedos acariciaron las letras grabadas y una sonrisa leve se dibujó en su rostro. «Ya no te lloro, hijo», susurró. «Hoy vengo a darte las gracias». Rafael se acercó curioso. «¿Por qué le das las gracias, abuela?» Elena lo miró con ternura. «Porque me enseñó a amar de nuevo». Gabriel se agachó junto a ella y sacó de su mochila un dibujo doblado. Lo extendió sobre la tumba. Un papel lleno de colores donde aparecían los cuatro tomados de la mano, con el sol brillando sobre sus cabezas. «Lo hicimos para papá», dijo. «Queríamos que viera que ahora somos una familia». Elena sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Isadora, de pie a su lado, tomó su mano con delicadeza. «Creo que él estaría feliz de vernos aquí», dijo la joven, con voz emocionada. «Usted le dio a nuestros hijos lo que yo sola no podía, raíces». Elena asintió, apretando su mano. «Y tú me diste algo que creí perdido, un motivo para seguir». El viento sopló suavemente, moviendo las flores sobre la lápida. Durante unos minutos nadie habló. Solo el canto de los pájaros llenaba el silencio. Fue un momento puro, simple, donde el pasado, el dolor y la esperanza parecían unirse. Después de un rato, Elena se levantó. «¿Saben?», dijo mirando a los niños. «Creo que papá siempre quiso que viniéramos juntos». Rafael la abrazó. «Podemos venir más veces, abuela. Así él no estará solo». «No lo está, mi amor», respondió Elena acariciando su cabello. «Vive aquí, en nuestros recuerdos y en cada sonrisa de ustedes». Emprendieron el camino de regreso despacio. Isadora caminaba tomada de la mano de Elena, y los niños iban delante, corriendo entre los árboles. El sol se filtraba entre las ramas, dibujando sombras doradas sobre el suelo. De regreso a casa, la tarde avanzó con una serenidad que parecía envolverlo todo. Elena se sentó en la terraza con una taza de té, observando a los gemelos jugar en el jardín. Isadora se sentó junto a ella en silencio. «¿Sabe?», dijo la joven después de un rato. «Cuando Daniel murió, pensé que el amor también se había ido con él. Pero usted me enseñó que el amor no desaparece, solo cambia de forma». Elena la miró con ternura. «Y tú me enseñaste que siempre hay una segunda oportunidad, incluso cuando creemos que todo está perdido». Los niños corrieron hacia ellas riendo. Gabriel llevaba una flor en la mano. «Abuela, para ti. Dice mamá que las flores son regalos del cielo». Elena la tomó entre los dedos, conteniendo las lágrimas. «Y esta es la más hermosa que he recibido». El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados. Elena respiró hondo, sintiendo una paz que nunca antes había conocido. Miró a su familia y pensó en Daniel, en cómo sin estar seguía guiando sus pasos. Con voz suave, casi en un susurro, dijo: «Gracias, hijo. Nos diste lo único que el tiempo no puede borrar,
El amor Rafael y Gabriel se acercaron y la abrazaron por ambos lados. «Te queremos, abuela». Elena cerró los ojos y sonrió. En ese instante, comprendió que no necesitaba nada más. El pasado había encontrado su descanso, y el futuro se abría ante ella lleno de luz. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si te emocionó el viaje de Elena, Isadora y los gemelos, suscríbete al canal y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias que tocan el alma.